Bendiciones, hermanos, ya estamos de vuelta entonces con este video acerca de las aguas del abismo. Bueno, no sé finalmente qué título le voy a poner ahí, el título que aparezca, digan amén nomás porque estoy grabándolo aparte, este video, porque quiero continuar con lo que quedamos la vez pasada y no dejarlo ahí en el aire. A veces me pasa que digo, bueno, el próximo video seguramente vamos a ver esto y después pasa el tiempo y empiezo a entrar en otros temas. Pero esta vez no voy a hacer eso, no se preocupen, vamos a avanzar entonces en lo que tiene relación con las aguas del abismo. Es muy importante que lo podamos entender, sobre todo hermanos, por ejemplo, que viven en islas, hermanos que viven en zonas costeras, todo esto les va a ser muy interesante porque tiene relación con un aspecto espiritual de cómo las aguas influencian de alguna manera nuestras civilizaciones, nuestras culturas, cómo influenciaron también la cosmovisión de los diferentes pueblos y también cómo influencian espiritualmente. O sea, nada de esto está separado. Así que sigamos avanzando. Vimos bastante acerca de lo que ocurrió en la primera civilización, en la primera humanidad, y cómo las aguas del abismo fueron un elemento importante para la separación, en este caso, de los continentes. Y de alguna manera, como les decía la vez pasada, todo esto porque el pensamiento del hombre era siempre el mal, y como era el mal, como era la maldad, entonces Dios determina ciertas condiciones. La primera es que el hombre ya no va a vivir tantos años, va a vivir 120, dice los más fuertes. Obviamente todo esto es una regla no tajante, sino que uno puede vivir hasta 121, 122, pero a los 150 no vamos a llegar, no vamos a llegar. Entonces, el punto es que Dios pone esta regla primero y segundo, lo segundo que hace entonces separar completamente todos los continentes para que entonces el movimiento que hay entre una población no acapare toda la tierra de golpe. Y esto va a ser muy lento de ahí en los siguientes años, obviamente. Entonces, volviendo a las civilizaciones que están en el agua, es que terminado todo este efecto físico, digamos, geológico incluso de las aguas, lo que va a quedar entonces es el agua espiritual. Y todo hacia adelante se va a referir entonces al agua espiritual del abismo, como el abismo, como un agua espiritual, influencia a las civilizaciones. Entonces, quiero partir con esta imagen. Esto es el mapa, digamos, de, de la antigua Palestina, incluso con, obviamente, parte del continente de África, Asia también, pero mirándolo con el mapa que ve ahí, está con estos colores, rojo, amarillo o ocre, como quiera decirle, eh, y verde, son los diferentes descendientes de Noé, ¿sí? Los diferentes descendientes. Fíjense que Cam, que es el color verde, Cam habría tomado entonces, o se habría desplazado a toda la zona del Bajo Mediterráneo, a la zona de África, en este caso. Toda la zona africana va a ser tomada por los descendientes de Cam y parte también de la zona de donde Israel se va a asentar también había sido tomado por los descendientes de Cam, entre ellos Canaán al lado de acá, toda esa línea de personas que ves son los descendientes de Cam, Canaán, Cus, Mirram y Fut. Y entre ellos se van a plantar los diferentes civilizaciones. Los filisteos, por ejemplo, vienen de Mirraim, un pueblo ya conocido en la escritura, que eran los pueblos del mar, se le llamaban, eran los pueblos que estaban a la orilla del mar y que de continuo atacaban a toda la zona donde está Israel. Y Canaán, ¿para qué decirlo? Ustedes ya conocen a todos esos pueblos que estuvieron en todo ese lugar donde se movió Abraham. Egipto lo mismo. Todos ellos eran descendientes de Cam. Ahora, los descendientes de Sem se movieron ya hacia otra zona y obviamente ahí están los semitas, los hebreos. Están en los descendientes de Sem. Y Jafet, curiosamente, cuyo nombre significa expansión, van a tomar toda la zona norte hacia Europa occidental, pero también hacia Asia, también van a ser tomados por Jafet. Y esto es interesante porque las dos teorías que existen y que tienen más aval, digamos, de pruebas que existen para la población del resto, de cómo se poblaron los restos de los continentes, ambas teorías, hay una que dice que por el estrecho de Bering
y esto incluiría entonces a toda la zona donde se movió Jafet, cruzando el estrecho de Bering en la zona norte, ¿sí? Y otra teoría que también tiene mucho asidero es que también desde el sur de China, más o menos por esos lugares, el sur asiático, eh, se habrían movido, digamos, de la zona sur de Asia hacia abajo entre islas, bajando toda la zona de la Polinesia. Habían pueblos que habrían ido moviéndose en embarcaciones y que ellos entonces habrían poblado hacia abajo y que luego ellos, tomando las corrientes de Humboldt, habrían llegado a América por la zona más sur, por el cono sur. Ambos son teorías que tienen pruebas en muchas medidas. De hecho, se han encontrado vestigios tanto para los que viajaron en mar como para los que cruzaron por el estrecho Bering. Entonces, pero lo interesante es que ambas teorías están relacionadas con la zona donde se movió Jafet, en este caso, cuyo nombre es expansión. Entonces, aquí vemos de nuevo cómo el relato vuelve a tener coherencia con elemento histórico, finalmente. Obviamente en el relato Dios no se va a tomar el tiempo de darnos pruebas ni nada, Él se está contando una historia, no se está argumentando para ganar una discusión en la escritura, sino que se está contando una historia. Ahora, Éxodo 15:4 dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, fíjense, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra. Esto es interesante porque para Israel la caída de Egipto en el Mar Rojo tenía relación con que el abismo se tragó de alguna manera a el ejército de Faraón. Entonces, el Mar Rojo no es un mar del todo profundo, ¿sí? Tiene una profundidad, pero hay lugares mucho más profundos en el Pacífico y en el Atlántico. Pero lo que voy es que no se está refiriendo a términos de cuánto medía el mar y cuánto era su profundidad, sino sobre todo a términos espirituales. Y es que Egipto ya estaba consumido en el abismo, en las aguas del abismo. Egipto ya era una civilización que bebía de las aguas del abismo, cuyos pensamientos de esa civilización estaban contaminados profundamente por las aguas del abismo. Y esta es una condición. Cuando el abismo contamina los pensamientos, entonces el abismo tiene este tipo de permiso de tragar a aquellos que le pertenecen. O sea, Egipto finalmente termina hundido en el Mar Rojo, no solo por juicio de Dios, sino porque el abismo los pidió. Pidió finalmente aquello que era suyo. Los ejércitos de Faraón terminan hundiéndose y terminan sepultados en el mar, tal como lo describe aquí Moisés, porque los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra. Amén. Entonces, fíjense en Ezequiel 31:2, dice, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas, las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Fíjense, está hablando de que está diciendo a Faraón que ha tratado de ser como el asirio. ¿Y qué es lo que hizo el asirio? Que como civilización creció, y de aquí viene la comparación de un árbol, viene el concepto semilla, una semilla que bebe, se transforma en un gran árbol frondoso, pero creció bebiendo las aguas del abismo. O sea, creció alimentado por las aguas del abismo. Las aguas lo hicieron crecer, dice, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Todo esto está en términos espirituales. Aunque habían ríos en ese lugar, está relacionando el profeta los ríos físicos con agua del abismo. O sea, está diciendo, así como hay ríos físicos que los asirios usaban para hacer crecer su agricultura, su tecnología, en fin, así también habían ríos espirituales, que eran aguas del abismo, que alimentaron toda esa cultura. Y le está diciendo a Egipto, que también bebía de un río, en este caso el Nilo, a quien era el río al que ellos idolatraban, era el río al que ellos lanzaron a los niños de los hebreos. Si se acuerdan que se lo enviaban, inicialmente lo arrojaban al río Nilo para que ahí murieran. ¿Por qué hacían esto? Porque el Nilo era un dios para ellos y por eso el Señor lo transforma en sangre.
en su momento con Moisés, una de las plagas. Está enjuiciando a los espíritus que estaban asociados al río Nilo. Dios no tenía problema con el agua, con el río físico, ¿sí? Su tema era con los espíritus que estaban asociados por estas creencias de los egipcios al río, ¿sí? Entonces, volviendo a Ezequiel, Ezequiel le está diciendo a Egipto, tú te estás comparando a los asirios que han bebido de las aguas del abismo, que las aguas lo hicieron crecer, que lo encumbró el abismo, en ese sentido, como árbol, como civilización. Entonces, fíjense que hay civilizaciones, entonces, yo personalmente pienso que todas las civilizaciones bebieron del agua del abismo. Creo yo que todas las civilizaciones, creo que la única que se abstuvo del agua del abismo hasta un cierto momento fue Israel. Pero vamos a ver que la contaminación interna de Israel también terminó haciéndolo caer porque Salomón fue el gran personaje, digamos, que introdujo aguas del abismo con la construcción de templos para sus esposas. Y eso ya podríamos dedicarle un video a Salomón. ¿Qué te pasó, Salomón? Se va a llamar ese video. ¿Qué te pasó, Salomón? ¿Por qué hiciste todo eso? Hay varias cosas que Salomón, uno dice, bueno, ¿qué pasó con la sabiduría de Salomón? El problema de Salomón es que su sabiduría estaba ligada a sabiduría de la tierra. Toda la sabiduría que dice que Dios le dio, que era incomparable, que no se comparaba a nadie más, que no se la dio a nadie más, se está refiriendo a sabiduría de la tierra. Por eso los proverbios son proverbios que tienen relación con sabiduría del diario vivir. Pero Salomón nos fue introducido a sabiduría celestial, que está en Cristo, porque toda la sabiduría celestial está en Cristo. Pablo lo dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios, con el término sabiduría celestial, ¿sí? Pero Salomón no entró a ese tipo de sabiduría y por lo tanto, ligado a la sabiduría de la tierra, él empezó a beber aguas del abismo. Y en esas aguas del abismo hay momentos en donde en Eclesiastés, él, sobre todo sí, en Eclesiastés, se ve a un Salomón muy depresivo, que no encuentra solución, que no encuentra respuestas, que precisamente no las va a encontrar porque las respuestas están en sabiduría celestial que está en Cristo Jesús. De hecho, Cristo Jesús en su encarnación viene a responder las preguntas que Salomón hace en Eclesiastés. ¿Ve? Me emocioné, terminé hablando de Salomón. Pero vamos a buscar un momento para hacer un videito ¿qué te pasó Salomón? Y vamos a entrar de lleno a eso. Ahora, volviendo al punto, civilizaciones que bebieron de aguas del abismo. Babilonia, construida también bajo las aguas, bajo pensamientos del abismo. Aquí es términos espirituales. También la escritura describe a Babilonia como un lugar que está inundado. Eso es interesante. De hecho, Apocalipsis después va a nombrar a Babilonia como una prostitución que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, si usted va al lugar geográfico de Babilonia, no va a encontrar mares ahí. Entonces, ¿de a qué se refiere? Y aquí quise mostrar esta imagen, que es la puerta de Ishtar, una puerta dedicada a una de las deidades de Babilonia, y esta puerta de Ishtar era la entrada para la gran ciudad. Y el azul que usted ve ahí está representando aguas. El azul que está, esta puerta, todo esto está en el museo en Londres, en un museo en Londres, toda una historia de cómo llegó allá. Para los que les gustan estas historias casi de película, revise la búsqueda cómo los alemanes en los tiempos los tiempos nazi, Hitler buscó la puerta de Ishtar porque creía que él buscaba elementos de poder hechicero. Y cómo los ingleses toman esta puerta después cuando ganan los aliados, le ganan al gobierno nazi, toman algunas cosas y se las llevan. Y ahí, desgraciadamente, los ingleses también les gustan estas cosas, no los ingleses como pueblo, me estoy refiriendo a los estados, al estado de Inglaterra, como imperio marítimo. Les gustan estas cosas que tienen que ver con poder en el agua. Aguas del abismo, desgraciadamente. Entonces, aquí vemos que estos leones, estos animales están metidos en el agua. La simbología, una representación de estar ahí en el agua. Y esto está en términos espirituales, vuelvo a decir, en términos espirituales. Ahora fíjense en esta imagen, también son de Babilonia, y aquí vemos a Nimrod o Marduk, o tenía diferentes nombres, en la escritura se le menciona como Nimrod, y fíjense que la imagen donde está de pie tiene un león en el brazo, lo está sujetando,
pero es un león adulto. O sea, Nimrod no es una persona en sí, aquí está representando una entidad, un gobernante. Él es el agua del abismo hecho entidad. Y fíjense cómo apresiona al león, el león que lo tiene así casi como si fuera un cachorrito porque se ve pequeño, pero es un león macho y un león adulto porque tiene melena. Sin embargo, lo está sujetando con su brazo en esta posición y tiene aquí la cabeza, a esa imagen me estoy refiriendo, y lo tiene sujeto. Y con la mano le está sujetando una pata. O sea, Él es el agua del abismo que sujeta una nación, que sujeta una creación, que sujeta al pueblo en Babilonia. Eso está diciendo de Nimrod. Babilonia después va a ser visto por Daniel como un león también con alas. Más adelante lo vamos a revisar. Y en la siguiente imagen, fíjense que ahí Nimrod, de nuevo está esta figura de subyugar a una nación, a un pueblo, de subyugar a otras naciones, representado en un león, pero en este caso lo tiene del cuello y lo está ahogando. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con las aguas del abismo, con los pensamientos del abismo, van a generar esta condición de ahogar, de subyugar también. Las aguas del abismo vienen para ahogar a las personas. David, que a veces tenía momentos críticos en su vida, momentos muy depresivos, se podría decir, bueno, por todo lo que vivió, que no fue menor, él habla de estar anegado en aguas. Y son este tipo de aguas espirituales, aguas del abismo. Obviamente David no es que estuviera metido literalmente en un pozo, sino que él se sentía en su alma metido en un pozo ahogándose. Y eso es lo que está representando también esta imagen, el poder de subyugación de Nimrod o de Marduk o de Babilonia como estado sobre la población y el resto de las naciones que quería subyugar. Ahora, ¿por qué esto es interesante para nosotros? Bueno, porque todas las naciones, como les decía, todos los pueblos, las etnias, bebieron del abismo. O sea, en la medida en que ellos buscaban conocimiento de la creación, aquí hay que entender algo que es importante. Las diferentes etnias no tenían manera de conocer a Dios. O sea, no había una forma de tener una revelación amplia, completa de Dios. La escritura nos dice que hay una revelación en la creación, que es incompleta, pero que está ahí, que podemos entender a Dios por medio de la creación. Entonces, las etnias, porque en ese momento el plan era con Israel, o sea, Dios estaba configurando su plan y había escogido Israel para comenzar ahí. Y luego iba a venir esta expansión hacia el resto de las naciones. Pero hasta ese momento todas las etnias, los diferentes continentes, todos los hijos de Jafet, todos los hijos de Cam que estaban en otros continentes e hijos de Sem que también se movieron, porque de Sem solo los hebreos fueron tomados como pueblo, pero habían otros pueblos semitas, árabes, que estaban en los otros lugares. Todos estos pueblos buscaban a Dios y normalmente por medio de sabiduría de la tierra. Y en esta búsqueda de una deidad que su espíritu les pedía, entonces muchos de ellos terminaron bebiendo, espiritualmente hablando, de agua del abismo. ¿De dónde estaban esas aguas del abismo? Bueno, del momento del diluvio quedaron esos vestigios del abismo en diferentes territorios, porque el agua del abismo lo cubrió todo. Entonces, al beber de este elementos espirituales del abismo, van construyendo una cosmovisión, mitad sabiduría de la tierra, mitad como visión de deidades, animista en alguna manera, que los va a llevar al error. ¿Sí? Entonces usted va a encontrar en las etnias que hay una parte de sabiduría de la tierra, que usted puede decir, no, esto es correcto, mira este pensamiento que tenían es muy bueno, mira cómo ellos, por ejemplo, en el caso, voy a poner el caso de Chile, en el caso mapuche, ellos creían en el equilibrio de las cosas, ellos creían de que si yo tomaba, por ejemplo, una fruta, para equilibrar eso tenía que sembrar en algún momento un árbol, o sea, no podía solamente tomar. Y esta idea de equilibrio era correcta, tenía que ver con la forma en que funciona la creación. Ahora, sin embargo, si yo llevo ese pensamiento y termino haciendo un pago a la tierra, como se hace en la cultura andina, en la etnia andina antigua, el chamanismo, que es lo que hacía andino, hacía un pago a la tierra. Entonces en ese pago lanzaba cosas al suelo como que te estoy pagando por lo que me diste. Ahí entonces donde empieza el espíritu de error. O sea, basado en un principio que es correcto,
porque es sabiduría de la tierra, del tipo proverbial, si se puede entender así, eh, pero ya se empieza a mezclar con aguas del abismo, obviamente, inevitablemente, porque Cristo no ha sido revelado, inevitablemente empieza a ir hacia ese lugar y termina en espíritus de error. Algunos de ellos se zambulleron en el agua del abismo, o sea, terminaron sacrificando niños, terminaron abriéndole el cuerpo. Recuerdo una cultura en Perú donde se encontraron los cuerpos de los niños con cortes, digamos, en el pecho, porque con un cuchillo le abrían el pecho para sacar el corazón. Los aztecas también tenían toda una técnica para poner de espalda a la persona que sacrificaban y de un golpe abrirle también el pecho y sacarle el corazón casi vivo. O sea, se moría mientras lo estaban quitando el corazón. Entonces, son culturas que se zambulleron en el abismo, como lo fueron Babilonia, como lo fue Persa, como lo fueron los griegos, como lo fueron los romanos. O sea, estamos hablando de culturas que se vuelven imperialistas, mientras más imperialistas, entonces sabemos que ahí hay una Babilonia sentada sobre estas aguas del abismo, sobre estos mares, que está buscando controlarlo todo. Ahora, ¿eso ocurre hoy día? Sí, ocurre. ¿Dónde ocurre? Ocurre cuando hay estructuras supranacionales que tratan de controlar al resto de las naciones por medio de diferentes elementos políticos, en este caso hoy en día, políticos. Así que cada vez que se aparece un Hitler, digamos, que quiere conquistar toda Europa, uno sabe que hay aguas del abismo ahí, uno sabe que hay pensamiento babilónico ahí, inmediatamente, que hay espíritu de anticristo en eso. Ahora puede ser también sutil, puede haber esta misma intención, ya no con guerra, sino con elementos políticos, que también los hay. Entonces, ya aclarando eso, quiero mostrarles lo que estaba mencionando en antes. El chamanismo entonces indígena en todas las etnias bebió del agua del abismo y por eso indujo a pensamientos de error. Job 28:14 dice, 28:14 dice, el abismo dice, no está en mí la sabiduría, de eso está hablando ese capítulo. Y el mar dijo, ni conmigo. O sea, por eso vuelvo a reiterar, la mayoría de todas estas etnias, yo no las conozco todas porque son muchas etnias alrededor del mundo, pero tal vez usted puede en su país revisar, digamos, los pueblos indígenas, los pueblos originarios de su país y va a encontrar que hay elementos de sabiduría de la tierra que usted podrá decir, no, esto es correcto, la manera en que eso se aplica, pero al mismo tiempo se empieza a mezclar esto con chamanismo. ¿A qué le digo chamanismo yo? Me refiero a la condición sacerdotal de algunas personas dentro de esta etnia que se atribuían la conexión con el mundo espiritual. Cuando se atribuían esa conexión con el mundo espiritual, entonces ahí estaban bebiendo del abismo. Eh, y ahí aparecen los ritos, y ahí aparecen los pagos, y ahí aparecen todo este tipo de elementos propios de los chamanismos. Entonces, ¿qué es lo que hace un hijo de Dios? Un hijo de Dios cuando llega a una etnia, obviamente le da la espalda a todos estos espíritus de error, pero al mismo tiempo también de la sabiduría de la tierra, vuelvo a reiterar este concepto, de la sabiduría de la tierra que esa etnia ha desarrollado, a través de ella también puede explicarle cómo el Señor actúa, porque la Escritura dice, Pablo lo dice, por medio de la creación podemos entender que Dios está actuando. O sea, de hecho Pablo dice en Romanos 1, lo explica así, dice, o sea, nadie puede decir, es que yo no conocí a Dios y por eso pequé. ¿Por qué? Porque la creación sí nos dice cómo debemos actuar, sí le habla a nuestras conciencias. ¿Sí? Así que no tenemos excusa, dice Pablo, en cuanto a eso, porque en la creación Dios también dejó un mensaje para que la conciencia de la humanidad no vaya al mal, pero la condición caída del ser humano lo inclina siempre al mal. Entonces, volviendo a este punto, hay civilizaciones, como les mencionaba, que han bebido de las aguas del abismo y estas aguas del abismo traen división, traen destrucción, eh, traen también muerte, como lo hemos visto, y te van apartando de la sabiduría. Porque obviamente, ¿qué tiene de sabio
que tiene de inteligente asesinar un grupo de niños para que caiga la lluvia? Es absolutamente absurdo. Pero sin embargo, esos pensamientos eran influenciados por el abismo, normalmente por alguna figura chamánica que entonces decía, esta es la manera de hacerlo. Ahora, fíjense, aquí tengo la imagen de Daniel, porque cuando Daniel ve todas estas bestias que luego van a ser civilizaciones, de hecho Daniel está en el momento entre Babilonia y los medopersas, ahí donde él ministra en toda esa época. Y él ve toda esta bestia emergiendo del mar. ¿Por qué las ve emergiendo del mar? Porque no es que iban a ser simplemente pueblo marítimo. De hecho, Roma, si bien es cierto, se movió por el mar, pero su fuerte era la infantería, su fuerte no eran los barcos. Y Roma, sin embargo, es la gran bestia aquí en esta visión de Daniel. Pero así como estamos viendo estas bestias, también en el futuro van a aparecer otras bestias, no son la única. En este caso son las que Daniel ve porque él está viendo todo el plan de Dios completarse y se va a completar cuando estén estas cuatro bestias en el Imperio Romano, es que Cristo va a venir finalmente, y también ve la estatua completa, ¿se acuerdan? De Babilonia, esta gran estatua, cuyos pies de hierro eran Roma, pero al final esos pies tenían una mezcla con barro, que era también lo que ocurrió con Roma y el Sanedrín. Y ahí es donde Jesucristo como piedra va a golpear y va a derrumbar. Nada de esto va a pasar en el futuro, esto ya ocurrió. De hecho, la precisión con la que Daniel lo profetiza es asombrosa, porque efectivamente aparecen estas bestias y lo profetiza porque obviamente el Señor se lo está mostrando. Cada una de estas bestias van apareciendo del mar. Todo esto tiene que ver con aguas del abismo, de donde emergen culturas, civilizaciones, cuyo pensamiento es de continuo el mal. Y como les decía, hacia adelante en el futuro, nadie puede negar que el imperio castellano de Castilla y Aragón que llegó a América tenía también esto del abismo, que los imperios ingleses tenían esto del abismo, que los fenicios tenían esto del abismo, por ejemplo, y así sucesivamente. Yo fui a Noruega, recuerdo, estuve en los museos donde están los barcos vikingos, y es claro la presencia del abismo en la cultura vikinga, nórdica. Es muy clara la presencia del abismo cuando uno ya empieza a mirar los artefactos que ellos usaban, las deidades a quienes ellos, cómo los configuraban, desde que el nórdico dejó de ser campesino y se arrojó al mar, empezó a haber un cambio en su manera de cosmovisión y entonces espiritualmente empieza a hacer pactos con los espíritus del abismo. Eh, pero es un tema para otro día. Entonces, a lo que voy es que todo esto sale del mar y el mar va a aparecer una y otra vez como un elemento espiritual. No que el mar esté mal, hermano. No es que, no voy a ir más a la playa. No, no tiene que ver con eso. Dios se está representando por medio del mar para que entendamos cómo son las aguas del abismo y de dónde emergen entonces estos espíritus. Ahora fíjense en esto. La Jerusalén romana de Herodes, porque Roma era una bestia, era una de estas bestias que nos menciona Daniel. Y cuando el Señor está en Jerusalén, ya no es la Jerusalén de David. O sea, y por eso quise poner aquí un mapita, espero que se esté viendo con claridad, en este mapa, porque no solo estaba el templo de Jerusalén, que Herodes reconstruyó. Para más detalle, les invito a revisar qué hacemos con los templos, una lista de videos que está ahí, sobre todo la parte donde habla de la dinastía del anticristo, y va a entender que Herodes no era judío, era edomita, idumeo, de Edom, ¿sí? De Esaú, descendencia de Esaú, a quien el Señor dijo, llamó profano, y descendencia de profanación, fue la que reconstruye el templo. El templo de Herodes no era el templo de Salomón, de hecho era mucho más grande que el templo de Salomón, no era tampoco el templo de Ageo, era otro templo, era el templo de Herodes, donde los historiadores dicen que el incienso se mezclaba con sal de mar para que cundiera el asunto, y así todos los ritos estaban completamente contaminados. Y ahí en ese templo de Herodes se configuran estos elementos políticos, religiosos del judaísmo como religión, ya no la, la verdad, digamos, espiritual que Moisés enseñó o que David
practicó o que los profetas profetizaron, sino que ahora era una religión. El judaísmo era una religión completamente distinta a todo lo que Israel conocía, que también tenía matices políticos, y ahí estaban los fariseos y los saduceos, quienes discutían las leyes, quienes condenaban gente, quienes dirigían al pueblo en cierta manera. Y Herodes construye este templo que va a ser la sede, de alguna manera, de estos poderes políticos. Entonces el templo de Herodes que Jesús visitó, y por eso cuando lo visita, va, él cumple las leyes, pero la tercera vez que va lo condena completamente. ¿Sí? Ok, y fíjense que la ciudad, por eso quise poner un mapa, no solo tenía el templo de Herodes, no fue lo único que se reconstruyó, tenía también un hipódromo romano. Si usted ha tenido la oportunidad de revisar acerca de historia romana, sabrá que en el hipódromo no solamente iban a haber caballos, sino que se sacrificaban también al dios Apolo en este caso. O sea, los caballos eran un elemento espiritual para ellos de veneración, para los romanos. Había un teatro romano también. O sea, era una ciudad romana propiamente tal, en todo su conjunto de cosas. El palacio de Herodes también tenía diferentes elementos y figuras paganas. Y con el dinero del templo, de este templo, con el dinero de las ofrendas que se daban en ese templo, Herodes puso dinero para reconstruir templos a otros dioses en otros lugares para congraciarse con el Imperio Romano. Era una fuente de ganancia continua. De ahí que el Señor entra y empieza a patearlo todo y tiene el celo del Señor, lo consume. Pero ¿por qué le explico todo esto? Porque la Jerusalén romana era una Jerusalén alimentada por las aguas del abismo. Era una Jerusalén donde el Señor va a confrontar a las aguas del abismo. Él es el agua viva y Jerusalén está inundada como una gran Babilonia. Y de ahí que entonces en Apocalipsis viene entonces este juicio contra Babilonia. ¿Sí? Ok. Fíjense que de dónde sacó, esta es una pregunta que no quise dejarla pasar, ¿de dónde sacó el dinero el Señor para que se pagara el impuesto del templo de Herodes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le dice a Pedro, ok, va a pagarlo porque Pedro ahí se metió en el lío solo? Él dijo, no, ya voy a buscar el dinero para mí y para el maestro. Y va y le dice a Jesús, y Jesús lo mira así con cara de, ¿what? ¿Quién te dijo que yo tenía que pagar eso? Pero en fin, le dice, ok, va a pagarlo, pero anda, saca un pez del mar, y entonces de ahí saca unas monedas y con eso paga. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Por qué no dice saca el dinero de la bolsita que tiene, que anda trayendo Judas, que era el tesorero, y toma de ahí paga? ¿Por qué hace esto? Porque de alguna manera Dios con eso, el Señor Jesucristo con eso está desautorizando el templo. Ahora, el impuesto al templo era un impuesto que Herodes puso por la reconstrucción del templo. O sea, todo el mundo pagaba una cantidad de dinero para que ese templo se mantuviera. Todos en Israel pagaban una cuota para que el templo se mantuviera. Ahora, una vez que se terminó de construir, porque duró muchos años, el impuesto se mantuvo, porque con eso, vuelvo a reiterar, se pagaban a todos los que trabajaban ahí, a los guardias del templo que eran levitas, los que fueron a buscar a Jesús a Getsemaní, por ejemplo. Pero el Señor está desautorizando todo eso, que Él no toma dinero de las ofrendas que le dan para pagar el templo, sino que Él va y le dice saca dinero del mar. O sea, básicamente está diciéndole a Pedro que lo que es de esta agua espiritual del abismo se paga con agua espiritual del abismo. O sea, lo que está bajo esa agua espiritual debe ser pagado con ese dinero que está bajo esa agua espiritual. O sea, la recomendación de Jesús cuando dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, aquí estamos viéndolo en la práctica como él mismo lo hace. O sea, lo que es de Dios y lo que es del César, ahí va. Yo se lo voy a pagar, pero con dinero de él. O sea, esa es la vuelta. Ahora, y por esto mismo es interesante, por todo esto que estoy comentando, por esto mismo es interesante que el Señor haya escogido una gran cantidad de sus discípulos de Galilea, donde había un mar también, el mar de Galilea, y era una ciudad asentada con pescadores, ¿se acuerdan? Con pescadores. Y estos pescadores, digamos, no podían ofrendar pescados. La ley no permitía llevar al templo pescados para pagar la ofrenda. Había que pagar buey o cordero o los animales que aparecen en Levítico. ¿Por qué? ¿Por qué Levítico no menciona pescado o productos del mar? Por esta misma relación espiritual del mar
con el abismo, del mar con los gentiles, del mar con lo que está lejos de Dios. Y entonces, ¿qué hacían los pescadores? Vendían su producto y con el dinero compraban un cordero y entonces lo iban a presentar. Eso es lo que hacían ellos. No podían hacerlo de otra manera. Y entonces por eso es interesante que el Señor vaya a Galilea y desde ahí tome a sus discípulos, porque con esto Él está venciendo al mar. Cuando el Señor camina sobre el mar, no está haciendo una demostración de poder solo para impresionar a los discípulos. Él está estableciendo su autoridad sobre el mar cuando Él camina sobre la tempestad. Y por eso hace callar el viento para la ola y toda esta acción de autoridad que está teniendo, que los discípulos quedan asustadísimos. Y cuando le dice a Pedro, ven, camina también, todo esto es para decirle a la iglesia, camina sobre el mar. Ahora, todos conocemos la historia. Pedro tuvo temor y se hundió. Entonces, esta parte de la historia nos habla a nosotros de cómo el agua del abismo lo que hace es meter temor a nuestros corazones, y ahí viene el tema que vamos último a ver sobre el agua del abismo. Las aguas del abismo trabajan, actúan sobre nuestros corazones. Ese es el objetivo de las aguas del abismo, contaminar nuestros corazones. Y en ese momento Pedro, que está ahí caminando sobre el agua del mar, está tomando autoridad en fe, caminando sobre la palabra que Dios le dice, ven, sobre ese envío, sobre ese llamado. Pedro está caminando sobre el abismo, pero se empieza a hundir después porque siente temor. Y el abismo actúa sobre eso, sobre el temor. Ahora, obviamente, todo esto podemos entenderlo porque hizo una introducción gigante, súper larga, y entonces se puede entender. Fíjense en este versículo y con esto ya voy terminando este video y vamos a dejar lo siguiente para otro más. Dice Mateo 4:15, lo voy a agrandar un poquito, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjense cómo el mar está ligado de nuevo con las sombras de muerte, el abismo ligado con las sombras de muerte. Desde entonces, ahora, el versículo no termina ahí. Ojo, esta es la palabra que dijo Isaías, luz les resplandeció. Pero el 17 dice, desde entonces, desde ese momento, desde que Dios llega, desde que Cristo llega a ese lugar de mar, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermano, con lo que estamos hablando todo del mar? Bueno, lo vamos a ver en el siguiente video con detalle, pero le doy un adelanto, es que arrepentíos, es lo original, digamos, lo que Jesucristo dijo fue cambien su forma de pensar, cambien su mentalidad, cambien su propósito. Todo esto podría derivarse de la palabra metanoeo o metanoia, como usted quiera pronunciarlo, eh, que es la palabra para arrepentíos, para arrepentirse. Arrepentirse no es un acto de penitencia, de golpearme y sentirme culpable, porque puedo sentir remordimiento y no cambiar. Mucho sucede eso. Dios prefiere que en vez de llorar cambies. O sea, ahora, si lloras porque realmente hay un dolor en ti por lo que ocurrió y de paso cambias, tienes el propósito de abrazarte al Espíritu Santo para esos cambios de mentalidad, entonces hay un verdadero arrepentimiento. Pero si lloro, me lanzo al suelo, me doy una vuelta ahí, hago todo un show, pero después sigo siendo el mismo, no hubo un arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento no es un acto de penitencia. Arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de propósito. Cambia tu propósito, cambia lo que tú tienes como objetivo, cambia tus pensamientos, cambia la manera de pensar, cambia tu cosmovisión. Y esto está ligado a lo que vimos inicialmente acerca del abismo. Cuando las aguas del abismo entraron, los pensamientos de la humanidad fueron de continuo al mal. Y por eso Jesucristo, en regiones de mar, en regiones con tinieblas, donde estaba el mar ahí, Él estableció su autoridad sobre ese mar, pero también empezó a predicar, cambien su mentalidad, o sea, desechen el abismo, dejen los pensamientos del abismo y vuélvanse al Señor. Amén, porque el reino se ha acercado. Amén. Con esto termino, les mando a todos ustedes un abrazo, nos vemos en el siguiente video acerca del abismo y vamos a entrar de lleno a este tema de
el abismo, las aguas del abismo, cómo actúan sobre los pensamientos. Bendiciones.